Okay, so I think now we're set with the recording, so welcome everybody. Muy bien. Ok, ahora sí. From Debt for Climate, Sean todos bienvenidos. Nos de D4C somos los anfitriones hoy of this meeting. y Christopher y yo vamos a ser los facilitadores de la reunión. Ask everybody to be Unas nice to resalvas. each other, especially in the Por favor, discussion, to be sean respectful amables uno con los and otros, reflective so tengan we can respeto. Vamos a your usar el tiempo para reflexionar y entender bien cuáles son las posiciones, and biases that come especialmente with that. con respecto a los privilegios y los Background so that we can have a pleasant los sesgos que tenemos, discussion especialmente and watch en this space. referencia a nuestras clases socioeconómica, So this is a nuestra raza, etcétera. after the International Day of Indigenous Resistance. Estamos organizando este evento un día después del Día de Resistencia Indígena. Known as Latin America. Fue el inicio de la colonización Abya Yala, también conocido como América Latina, y también tiene lugar mientras el FMI y el Banco Mundial se reúnen en Washington. Son dos instituciones financieras globales que juegan un papel importante en la perpetuación de las relaciones coloniales de intercambio desigual, particularmente a través del uso de la deuda como herramienta de dominación y explotación sistemática bajo el disfraz de ayuda al desarrollo. Significa que también juegan un papel importante en la aceleración de la crisis climática, papel por el que son menos conocidos, pero sobre el que hoy y nosotros como Deuda por Clima vamos a arrojar luz. Hoy contamos con 3 ponentes increíbles y vamos a navegar por esas aguas pegajosas, digamos, difíciles. El webinario se divide en 5 secciones. Vamos a empezar con análisis del problema, de dónde viene la deuda, por qué los países del sur global se encuentran tan endeudados y al final, ¿qué podemos hacer al respecto y cuál es el respecto, cómo se relaciona con la injusticia climática? Y por último, ¿cómo va a ser el mundo si logramos la cancelación de la deuda? Y luego vamos a abrir para preguntas y respuestas. Bueno, tendremos unas respuestas oficiales sobre estos asuntos tan candentes. Y abrimos, obviamente, a todos los participantes a hacer sus preguntas a nuestros panelistas. Bueno, yo creo que de mi parte es todo. Te paso la palabra, Christopher. Es un gran placer presentar nuestros 3 especialistas. 2 economistas conocidísimos. Dongo Samba Sylla es un economista de desarrollo senegalés. Trabaja como director de investigación en la Oficina de África Occidental de la Fundación Rosa Luxemburg. Es autor y editor de muchos libros sobre deuda en el sur global, sobre el franco CFA y movimientos revolucionarios en África, entre otros asuntos. Es un placer, un privilegio contar con tu presencia aquí. Gracias, sí, doctor Fadel Kaboub, presidente del Instituto Global para la Prosperidad Sostenible y profesor de Economía en la Universidad de Denison en los Estados Unidos. Es conocido por su conocimiento sobre la teoría monetaria moderna, el nuevo Pacto Verde, garantía de empleo, pero su trabajo se centra en cómo los países en el sur global puedan alcanzar soberanía monetaria y económica y cómo lo pueden utilizar para crear resiliencia y promover prosperidad equitativa y sostenible. Fadel Nodongo, muy bienvenidos. Y por último, Esteban Servat es un científico y activista medioambiental argentino. Viene de la línea de frente de la lucha contra fracturación, fracking. Es fundador también de EcoLeaks, co-iniciador del movimiento global de deuda por el clima. Si hay alguien que entiende bien de qué se trata este movimiento, es él. Él nos lo puede explicar. Vamos a empezar, por lo tanto, con una pregunta para Fadel y Ndongo. 10 minutos
para entender cómo hemos llegado a donde estamos hoy día, cómo llegamos a tener tanta deuda en el sur global, cómo se convirtió en una crisis y por qué, porque esta deuda, o una parte por lo menos, es tan problemático y cuáles son las consecuencias para las personas en estos países, en el sur global. Bueno, yo voy a empezar. En primer lugar, con agradecimientos a todos ustedes, Christopher, Luis, Esteban, Nodongo, por facilitar, y también los intérpretes por facilitar esta conversación tan importante. Nada más para resumir de cómo hemos llegado a la trampa de deuda externa. Cuando digo trampa externa, son deudas denominadas en moneda extranjera, diferente de deuda en la moneda nacional, doméstica. No es la misma cosa y no es la misma trampa. Países en desarrollo en el sur global típicamente encuentran tres trampas específicas. Las trampas coloniales, neocoloniales que vamos a discutir hoy día. Vamos a ver los orígenes. Viene de déficits de comercio estructurales que se concentran en tres áreas específicos. Uno, la falta de soberanía alimenticia. África importa 85% de su comida, de su alimento, y es el lugar más fértil en el planeta. No se trata de crisis climática, de sequía, hay otros problemas y les voy a explicar más tarde por qué en los primeros años de independencia hubo trampas que forzaron a los países a perder su soberanía y seguridad alimenticia. Entonces, esto es el primer componente, déficits estructurales que se relacionan con importación de alimentos. Dos, problemas estructurales con importación de energía. Y también para los grandes exportadores de petróleo en el mundo, porque exportan petróleo crudo e importan la forma más refinada, diésel y otros productos petroquímicos. Y ni hablamos de los países que ni siquiera tienen los recursos necesarios. Y en tercer lugar, un tipo de industrialización que forzó al sur global a especializarse en industrias extractivas, por ejemplo, la mineración o manufactura de baja calidad. O sea, hay que importar la energía, capital, tecnología y utilizan mano de obra más barato para providenciar y ayudar a providenciar productos que son simplemente consumidos en el norte global. Juntamos estos tres componentes, hay un déficit permanente estructural. Y esto es la primera parte. Los activistas tienen que entender esta conexión con déficit de comercio. Debilita a su moneda relacionado con el dólar y el euro. Todo que va a importar el día siguiente, sea lo que sea, medicina, petróleo, lo que sea, va a ser más caro. Quiere decir que uno está importando la inflación. Y cuando hacemos esto con alimentos y petróleos, etcétera, básicamente estamos enfrentando motines de alimentos el día siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer para intervenir y qué pueden hacer los gobiernos para evitar problemas? Hacen subsidios, ponen subsidios sobre la importación de la comida, de los alimentos y petróleo y artificialmente estabilizan el cambio de manera desigual y no correcto comparado con el dólar. Entonces, esta manera de establecer la moneda y también con estos subsidios quiere decir que hay que pedir préstamos de euros y dólares y esto fortalece la trampa de deuda y hay que hacerlo año tras año, tras año, tras año y estructuralmente crea un problema. Hay que
pagar la deuda y adquirir aún más deuda en este proceso. Entonces es un ciclo y jamás uno sale de la trampa. Y ahora dicen que para salir y para pagar las deudas y para ser un buen ciudadano global, hay que hacer un montón de cosas. Hay que hacer y reestructurar las cosas para ganar más euros y más dólares. O sea, parece una solución económica. Y son cosas que el FMI, el Banco Mundial y las grandes organizaciones mundiales van a explicar. Eso es cómo uno sale de la trampa de deuda. Pero son trampas aún más profundas, estructurales. Uno, maneras de tener empleo y pagar los deudos es a través de turismo. Pero con todos los turistas que vienen, hay que pagar, hay que alimentarlos, hay que transportarlos, entonces hay que importar más petróleo y hay que tener equipo de buena calidad para tener los mejores hoteles y resorts. Entonces estamos agregando a las trampas de deuda. Dicen que hay que acelerar las exportaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Subsidiamos, por lo tanto, a los exportadores. Entonces, bajamos las tasas de impuestos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué están haciendo los exportadores? Están importando capital y petróleo para alimentar el uso del espacio, utilizando mano de obra más barato y bajando los estándares ambientales, que también genera más trampas de deudas. Entonces, estas soluciones para utilizar remesas, para importar, estas soluciones típicas empeoran la situación y la trampa de deuda. O sea, y así estamos hoy. Es una continuación de las relaciones coloniales pasando por la época postcolonial. Y así nos encontramos con esta crisis de deuda estructural. Y el sur global, piden al sur global hacer todo lo que se puede hacer para tienen que hacer lo que el norte global dice para hacer continuar esta economía y estos sistemas en un modelo extractivista que no sirve las prioridades de las economías a hacer inversiones en la soberanía de industrialización diferente para mantener el valor agregado en el sur global y los alimentos en el sur global, etcétera, etcétera. Entonces, estos son mis pensamientos, mis ideas iniciales. Ndongo creo que nos va a explicar un poco más, nos va a dar ejemplos más específicos relacionados específicamente con el franco CFA, que es una moneda colonial que existe hasta hoy día. Qué interesante y fascinante. Ndongo, voy a pedir que tome en cuenta el tiempo. Christopher Fadel, qué placer estar aquí con ustedes. La deuda debido a la moneda es un resumen de toda la crisis en el sur global, una crisis de dependencia que tiene origen en el colonialismo. Hay un abordaje de dos fases, y explica el motivo de esta tendencia de endeudamiento externo. Cuando estos estados se hicieron independientes, eran sujetos de deudas por los gobiernos coloniales a las manos de gobiernos no democráticos. Esas deudas no eran destinados al beneficio público y los que otorgaron esos fondos sabían que no se iban a usar a beneficio del pueblo. Y Haití es el mejor ejemplo de esto. Haití, perdón, es el mejor ejemplo de este fenómeno y es un gran problema.
Igual que dijo Fadel, hay mucha dependencia financiera entre otros tipos de dependencia. Otro ejemplo en la parte central y oeste de África es la problemática del franco CFA. Ese sistema no beneficia las poblaciones. Esto conllevó a una dinámica de más endeudamiento. Uno podría, por ejemplo, entrar en comercio sur-sur, pero no fue la meta del sistema colonialista. Y ese sistema sigue a pie hoy en día, o sigue de pie hoy en día. Eso, a su vez, ha conllevado también a una dependencia tecnológica. Dependemos de tecnologías extranjeras que se tiene que comprar con moneda extranjera. Entonces, si está en un país con un gobierno que depende de recursos extranjeros, es un círculo vicioso, es un problema permanente. Uno sigue endeudado y depende de capital extranjero. Debido al colonialismo, porque el colonialismo asentó estructuras de dependencia tecnológica, entre otras, eso ha más asentado el endeudamiento extranjero del sur global. Entonces, parece que tenemos un círculo vicioso entre la estructura y la deuda en sí. Ahora quiero escucharle a Esteban. ¿Por qué puerta entra el tema del clima? ¿Cuál es la conexión entre el clima y la deuda? ¿Me escuchan bien? ¿Me oigan bien? Muy bien. Es lo que han dicho Fadel y Ndongo, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Argentina. Se mencionó inseguridad alimenticia. Producimos en Argentina alimentos para 10 veces más de nuestra población, pero sin embargo no podemos alimentar nuestros propios pueblos, nuestra propia población. Más de 50% está por debajo del umbral de la pobreza. Eso es justamente una consecuencia del colonialismo. ¿Y qué pasa ahí? Las comunidades campesinas tienen que sacrificarse a la minería. Y yo lo conozco muy bien porque vengo de una región así, en Vaca Muerta, y donde la gente ahí tiene que exportar su soya a China para alimentar a sus chanchos. Entonces, Argentina ha sacrificado a su población campesina para pagar su interés encima del préstamo que fue prestado por el FMI bajo la administración de Macri para ayudarle a Trump a ganar su elección. Y el proceso ha sido legitimizado, pero ha destruido el campo para poder repagar el interés sobre el préstamo. Ese es un ejemplo de lo que se repite en todo el mundo, en el sur, y entre más lo elemento clave es que estos países se endeudan más y más, se vuelven más pobres y el norte global extrae más recursos y eso es como
gasolina para la crisis climática. Es el motor de la crisis climática. Así entiendo. Tenemos este sistema de producción extractivista. Esteban ha fundado este movimiento, Deuda por Clima. ¿Cómo cree que ese movimiento puede crear el liderazgo necesario para terminar, para poner punto final a esta crisis? Bueno, esta es una campaña que lanzamos en el sur global, comenzando en Argentina y después al mundo. Hemos estado luchando contra el fracking durante muchos años y se está agravando cada día más. La cuenca que tenemos tiene el tamaño de Bélgica y es una bomba que va a consumir una gran parte del presupuesto de carbón. Otros países están explotando la cuenca Vaca Muerta porque no lo pueden hacer en sus propios países. Entonces extraen de nuestras cuencas. Hay muchas de estas bombas de carbón ubicadas en el sur global para pagar y están ahí siendo explotados para cancelar la deuda o para pagar la deuda, mejor dicho. La deuda es un mecanismo coercivo para poder ampliar las actividades extractivistas. Nos dimos cuenta que teníamos que construir una coalición más amplia de lo que hemos hecho en el pasado. No puede ser un solo grupo anti-fracking, igual que como lo que tenemos en Vaca Muerta, sino tiene que ser un esfuerzo de toda la sociedad, de todas las clases. Hay una división entre la clase obrera y el movimiento, los que trabajan en el movimiento climático. Muchas veces se le dice que es un grupo de personas con muchos recursos y personas blancas. Entonces dijimos, necesitamos construir un movimiento más inclusivo y entendimos que para realizar o para cambiar lo que han descrito Fidel y Ndongo, tenemos que construir un movimiento en la calle, desde la calle para arriba, y presionar los centros de poder donde están los recursos. Necesitamos un movimiento internacional que tiene la solidaridad en su médula. Nos dimos cuenta que al enfrentarnos a esta problemática, podríamos dirigirnos a abordar o conversar mejor con la clase obrera, porque está impactando mucho a la clase obrera. Ya no hablamos de solo el fracking o la minería, porque muchas veces la clase obrera no quiere participar en ese tipo de movimiento, porque muchas veces obtienen empleo de esas industrias. Pero al hablar de la deuda, no estamos amenazando sus empleos. Es algo que impacta a todo el mundo. Miles de personas se han movilizado en Argentina. En viernes vamos a hacer otra acción global, comenzando este viernes, y vamos a seguir hasta el inicio o hasta el fin de COP. Es increíble porque los mismos obreros son los protagonistas de esta lucha contra la emergencia climática. Necesitamos también enlazar movimientos indígenas con activistas sociales, entre otros grupos, para poner la presión necesaria y unirnos contra la deuda. Pero necesitamos a todos en París, en Bruselas, en Washington, D.C.,
poniendo presión y amplificando lo que podemos hacer en el sur global, porque movilizarnos solamente en el sur global no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que poner presión sobre las instituciones, por ejemplo, el Banco Global y el FMI. Ok, vamos a suponer que si llegamos a esos centros de poder y conseguimos que el Banco Mundial y el FMI cancelen la deuda, ¿cuáles posibilidades se abren como resultado de esto? Ndongo, imaginémonos lo que podrían hacer los países en la región africana si se cancelasen las deudas. Muchas gracias, Christopher. Muy buena pregunta. ¿Qué puedo responder? Hay que distinguir entre las deudas y el sistema que endeuda en sí. Al hablar de cancelar, de apagar las deudas, estamos hablando de cancelar todo el estoque de deudas. Y estoy a favor de eso, pero no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque va a aliviar a las poblaciones de las medidas de austeridad, pero no va a cambiar fundamentalmente en sus cimientos la estructura colonialista de hoy en día. Ese es el centro de lo que está mal. Tenemos que abolir el sistema en sí y no solamente la deuda. Las zonas de comercio libre, por ejemplo, entre otros. Si no abordamos esas problemáticas, no va a cambiar mucho. Solo se va a reemplazar por otras medidas de austeridad. Es, de hecho, alimentar ese sistema extractivista en el sur global. Vimos lo mismo en Argentina en los años 2000, que vimos un poco de cancelación, pero ya volvieron a subir el estoque de deudas. Y eso de cancelar las deudas nunca ha sido un problema para los países del norte global, porque son países soberanos y sabemos si hay recursos disponibles, cancelar las deudas no les va a costar. Tenemos 136 países de bajo y medios, de recursos bajos y medianos. En China, la cantidad de deuda en 2020 era 2,6 mil millones de dólares. Y en ese mismo año, ellos emitieron préstamos de 18 mil millones el mismo año. Y luego, en total, si sumamos las deudas de esos países de recursos bajos y medianos, suma a 2,6 mil millones entre todos los países. Entonces, no va a ser un problema a pagar esas deudas. Es más, ver si están dispuestos a deshacerse de esa herramienta de opresión. Ese es el asunto. Nunca ha sido un problema pagar esas deudas. Hay recursos. En el caso de África, hemos sufrido mucho más de las repatriaciones que de la deuda externa.
Al exportar el al exportar el superávit de un país, nos endeudamos más. Entonces, sin abordar esa problemática estructural, no se va a cambiar nada. Eso es muy interesante lo que han dicho. Cancelar las deudas, eso es un primer paso, ¿verdad? Tenemos que comenzar ahí y luego cambiar el sistema. La cancelación de las deudas podría incrementar la soberanía de estos países. Fadel, la posibilidad de los gobiernos de apoyar la soberanía alimenticia, por ejemplo, no sería a beneficio de los países del norte global también. Sí, estoy de acuerdo con Ndongo. La cancelación de las deudas sería un primer paso, pero hay que abordar también las estructuras. Sí, vemos las transacciones entre los países ricos y pobres, incluyendo la cancelación de las deudas, el comercio exterior, todo. Quedamos con 2.000 millones de dólares que pasen del sur global al sur norte. Es así que vemos la cantidad de del extractivismo. Cuando yo comencé a estudiar, la cantidad de dinero que pasó del sur al norte era mucho menor y solo ha ido subiendo. Si cancelamos las deudas hoy en día, solo va a volver a subir. En el contexto de la crisis climática, en cuanto a lo que hay que hacer para invertir en la soberanía alimenticia, entre otros tipos de soberanía y los costos de transporte, tenemos que establecer bien los tiempos, la cronología, qué tan rápido necesitamos intervenir. La ONU comisionó un informe sobre la brecha, la brecha de los combustibles fósiles. Estos son cifras confirmadas, o sea, lo que los países piensan extraer y quemar. Y si comparamos esas cifras con lo que podemos extraer solo para limitarnos al límite de 2 grados centígrados, para el 2030 vamos a extraer y quemar 2 veces más de lo permitido y luego 4 veces más dentro de este mismo siglo. Estamos acelerando y necesitamos frenar la estructura petrolera, pero también transformar a nivel masivo el sistema mundial. Sí, en el norte, pero también en el sur. Podemos quitar los vehículos a base de combustibles fósiles en el norte global hoy. Hoy lo podemos hacer, pero si no tenemos un plan para proporcionar transporte con energías limpias en el sur global, vamos a tener que seguir quemando, porque hasta la fecha no me han compartido un plan sobre lo que se va a hacer con los vehículos que estamos quitando las calles en el norte global. Está claro que solo esos vehículos los vamos a pasar al sur global. Hace 2 años el mundo se reunió y dijo, sí, hay cambio climático, necesitamos hacer algo, un compromiso para invertir 1.000 millones de dólares en el Fondo Verde Global cada año. Pero la semana pasada, a revisar, solo vi que ese fondo contaba con 10.000 millones.
los países lo que no dijeron es que, bueno, sí, vamos a poner ese dinero en el fondo, pero a la vez de poner 1.000.000.000, voy a quitar 2. Está mal. Para 2030, 40, vamos a ya pasar y por mucho ese límite de 2 grados centígrados. Si no, vamos a poder reemplazar el motor que produce las trampas neocoloniales, colonialistas. No vamos a llegar lejos. Primero hay que cancelar la deuda. Podemos ponerle el apellido que queramos a la deuda, pero hay principios legales que podemos activar. Luego, número 2, tenemos que revertir el flujo de esos 2.000 millones de dólares y deshacer las estructuras establecidas en 1945, cuando se establecieron los institutos Bretons. No se invitó al sur global a la mesa a conversar sobre cómo vamos a establecer este sistema, porque los países estaban bajo el mando colonial. Entonces fue un sistema establecido sin la voz de los países del sur y eso tiene que cambiar. Primero tenemos que invertir en la soberanía alimentaria. En la soberanía alimentaria, no en la seguridad alimentaria. En el sur global, en el pasado, había mucha soberanía alimentaria y ahora no. Cuando se hicieron independientes los países africanos, los emperadores se reunieron en Roma y dijeron, necesitamos también invertir en nuestra propia soberanía alimentaria. Y eso se resuena hoy. Por ejemplo, el ministro francés de Agricultura dice, no se preocupen, hemos estado invirtiendo desde los años 60 en la soberanía alimentaria. De hecho, hay ya políticas para poder competir. Los Estados Unidos, Ucrania, Rusia, entre otros países, invirtieron para poder competir con los países del sur global. La región africana exporta el 85% de sus alimentos. Eso es lo que hay que cambiar. También para las energías renovables necesitamos una transferencia de tecnología, que significa que tenemos que enfrentar el sistema de propiedad intelectual. Tenemos que transferir tecnología para construir economías resilientes en el sur global y pensar en otro tipo de industrialización, asociaciones sur-sur para construir un sistema industrial mejor en el sur global. Bueno, hay que agir rápidamente, actuar rápidamente. Bueno, Esteban, me imagino que también querías contestar brevemente antes de pasar por las preguntas que nos llegan muchas veces aquí en Deuda por Clima. Sí, concuerdo con Fadel y Ndongo. Solo para mostrar, dar una perspectiva de cómo hacer una traducción, cómo traducir esto al poder de la base, que realmente es el desafío que todos enfrentamos. Yo soy científico. Y ha sido un proceso impresionante. He aprendido mucho al aprender de la base. En la escuela no aprendemos sobre las estrategias y tácticas para tratar y enfrentar colonialismo y las empresas. Entonces, conocemos muy bien lo que está sucediendo en términos diagnósticos y académicos, pero ¿cómo podemos hacer esta conversión? La
cancelación de la deuda no es lo suficiente, es un único paso para cambiar el sistema y el sistema de deuda. En el norte global siempre se escucha de cambios sistémicos en el movimiento global, pero lo que veo es que nada avanza porque nadie tiene las respuestas de mi punto de vista. Y es por eso que creamos deuda por clima. La perspectiva de la base es fundamental. ¿Cómo podemos construir el poder necesario para hacer los cambios en el sistema necesarios? Y la única forma de construir el poder es empezar con pasos tangibles. Entonces, cuando vemos la perspectiva de la base, la deuda es el eslabón más débil, especialmente después de la pandemia. Es lo que hay que hacer en términos científicos, morales, éticos, pero eso no va a llegar a ningún lugar si no tengamos un movimiento poderoso. Es el movimiento que va a construir, va a seguir construyendo y creciendo para hacer los cambios estructurales en el sistema, que no se puede hacer de otra forma. Si se espera de las personas que están, como Fadel dijo, que están financiando la crisis climática, sus iniciativas son soluciones tímidas, a lo mucho. Entonces, de las personas en el poder no vamos a escuchar ninguna solución. El proceso de construir el poder verdadero es diferente de lo que vemos en el mundo académico o lo que vemos de los especialistas. Todos nosotros como científicos, sea de cualquier área, biología, lo que sea, hay que entender cómo podemos traducir la ciencia al poder de la base, que es la única cosa que cambia el curso de la historia. Muchas gracias por tan valiosa perspectiva, Esteban. Y es exactamente lo que queremos hacer con el webinario. Queremos juntar el conocimiento del mundo académico y del mundo de los activistas. Para muchas personas en el norte global que no entienden muy bien el asunto de deuda, tampoco entienden exactamente qué es el FMI y Banco Mundial y crisis climática. Deciden por la cabeza si van a juntarse a la coalición. Y nos llegan, por tanto, muchas preguntas con son dudas. Entonces, las personas que realmente se sienten dudas, así dudas de si vale la pena juntarse o no juntarse, quiero pasarles cuáles son las preguntas. Son preguntas, tres preguntas que recibimos con bastante frecuencia. Bueno, en el norte global, personas están preocupadas que la cancelación para el sur global va a tener grandes consecuencias para el norte global, por ejemplo, la inflación. Por ejemplo, entonces voy a hacer las tres preguntas y luego ustedes pueden escoger cuál preguntas quieren contestar. En primer lugar, ¿cuáles serían las consecuencias económicas para el norte global en el caso de cancelación de la deuda para el sur global? Dos, miramos a las cifras. Bueno, España, Japón, Estados Unidos también son altamente endeudados. ¿Por qué no estamos clamando también la cancelación de la deuda para estos países? ¿Cuál es la diferencia? Ya hablamos mucho, Fadel, tú lo conoces muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estar endeudado en una moneda extranjera comparado con una moneda nacional? ¿Okay? Y por último, la tercera pregunta que siempre nos llega, el FMI y el Banco Mundial funcionan más o menos como una corporación y los países son accionistas y el poder se distribuye entre el tamaño de la economía. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos del norte global para realmente cancelar la deuda? ¿Pueden decidir solos que van a cancelar la deuda o cómo pueden influenciar el FMI y el Banco Mundial para realmente
realizar esta cancelación. Entonces, estas son las tres preguntas que nos llegan con mucha frecuencia. Ustedes pueden decidir si quieren hablar sobre las monedas, la moneda extranjera, deuda en moneda extranjera, la cancelación y qué los gobiernos pueden hacer, o también hablar un poco sobre cuáles son las consecuencias para el norte global. ¿Quién quiere hablar en primer lugar? Bueno, yo puedo hablar. Voy a empezar. Que Esteban tiene razón con los movimientos, sociedad civil. Dicen que con más conocimiento los legisladores van a cambiar las cosas, los políticos van a cambiar las cosas, pero no es la verdad. Pero hay problemas de tasas de intereses. Hay que cambiar con la base. Entonces, cuando producimos información, la idea es juntarse a las personas para realmente hacer una presión contra el gobierno para el cambio verdadero. Ahora bien, sobre la deuda en moneda nacional comparado con moneda extranjera, vamos a explicar. Cuando uno tiene su moneda nacional, trabaja con su moneda nacional, hay soberanía. La deuda soberana es el net financial wealth, o sea, los recursos financieros netos de todas las personas en la economía. O sea, no es una deuda problemática. Y es por eso que en Japón, más de 250% del PIB está conectado con la deuda y no hay crisis económica, porque Japón emite su propia moneda y la deuda se encuentra en esta moneda nacional. Ahora bien, básicamente lo que vende en su moneda es algo accesible dentro de su economía, basado con los recursos disponibles en términos domésticos o que pueden ser desarrollados domésticamente. Entonces, por ejemplo, las tierras, conocimiento, mano de obra. Con eso, no hay que necesariamente financiar los proyectos con deuda en moneda extranjera. Ahora bien, cuando se emite deuda en moneda extranjera, el gobierno no tiene monopolio sobre la emisión. Muy bien. Entonces, hay que hacer algo para pagar la deuda. Hay que buscar a través de inversiones extranjeros, pero ellos también quieren sus propios ingresos, entonces hay que pensar en lo que necesitan, no es una buena solución. O que también puede suceder es que saca o necesita más préstamos para pagar la deuda en primer lugar. No funciona. Necesitamos, por lo tanto, un nuevo modelo con monedas nacionales. Ahora bien, si la deuda del sur global fuera del sur global, si hubiera una cancelación de la deuda del sur global, no habría impacto en el norte global. Por ejemplo, si uno no quiere no pagar la deuda para BlackRock va a hacer una presión sobre el gobierno de los Estados Unidos para pedir, y hay que presionar al sur global para pagar la deuda. Pero en términos técnicos, los países del norte global podrían decir, bueno, entonces vamos a cancelar la deuda y vamos a lidiar con BlackRock, no hay ningún problema. Fadel, quisiera hacer algunos comentarios. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la inflación. La cancelación de la deuda en el sur global va a causar una inflación o hiperinflación en el norte global. En primer lugar, el ciclo de inflación en el cual estamos actualmente no tiene que ver con lo que está sucediendo en el sur global. Entonces hay que entender lo que está pasando, lo que causa la inflación en el norte global, por ejemplo, en los Estados Unidos. De mi perspectiva, la inflación sucede cuando un país o un gobierno gasta tanto, está usando el dinero del gobierno, o sea, gastos de déficit, que
traduce que aumenta la demanda en la economía, que es más allá de la capacidad productiva de la economía. O sea, no hay tecnología, no hay material, no hay productividad, no hay logística, no hay mano de obra, no hay suficiente, crea una situación con puntos de presión de inflación. Lo bueno es que capacidad productiva es factible. Hay la posibilidad de incrementar y aumentar esto. Y eso puede mejorar los puntos de presión de inflación. Entonces, con estrategias para aumentar la capacidad productiva, podemos básicamente eliminar la fuente de la inflación. En el segundo lugar, el poder del mercado abusivo con corporaciones internacionales que pueden simplemente aumentar los precios porque así se puede. Estamos enfrentando unas tasas de inflación graves desde la COVID. La única forma de eliminar la inflación es básicamente a imponer impuestos y tributación con leyes de comercio justo, etcétera. Ahora, ¿quién va a hacer la legislación? ¿Quiénes van a hacer las leyes? Son los políticos que nosotros votamos, que nosotros apoyamos. Entonces, estamos ahora hablando de la corrupción del sistema económico porque no quieren necesariamente enfrentar los votantes. Realmente es un sistema democrático. ¿Es un sistema democrático que representa el pueblo o que representa las corporaciones? Entonces, realmente es un poder basado en carteles. Pero si enfrentamos eso, vamos a poder enfrentar la inflación y vamos a poder democratizar las economías mundiales. Esto es la inflación. Ahora, la inflación también es una cuestión de la falta de o la pérdida de poder de compra. ¿Cuál es la mayor o más grande pérdida de poder de compra? Es el no gastar en el cambio climático que va a generar la peor tasa de inflación en la historia del universo y la peor situación y la mayor pérdida de poder de compra. Pero vamos a ver sus inversiones, su pensión, cualquier inversión en la bolsa, en cualquier empresa. Ellos tienen inversiones en activos con carbono, activos que son nocivos para el ambiente. Si mi universidad hace una inversión en empresas que tienen resortes y hoteles en áreas que van a tener un impacto de cambio climático en el futuro, también empresas petroleros que tienen millones, billones en deudas mientras enfrentamos estos crisis climáticas. Realmente están financiando mi jubilación, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no vamos a ver ningún retorno de ninguna forma y realmente va a ser la peor pérdida. Las personas realmente no van a tener ingreso en el futuro y esto es la pérdida de poder de compra que nadie está hablando hoy. Ahora, mitigar el cambio climático y gastar bien pensado, hacerlo lo correcto para salvar el planeta, va a ser la más grande inversión para enfrentar la inflación al largo plazo. Muchas gracias, Fadel. Bueno, entonces, público, vamos a abrir para preguntas y respuestas, pero un poquito antes, Fadel, dijiste algo muy importante, Nedongo también. Hablaste un poco sobre la deuda privada y pública. ¿Puedes explicar un poco cuál es el papel de BlackRock y cuál es el papel de las instituciones privadas en términos de la deuda del sur global? Sí, la deuda del sur global. Hay tres actores, los gobiernos, es la deuda que un gobierno se debe a otro.
a instituciones internacionales, IMF, FMI, Banco Global, Banco Mundial, y también la deuda que hay que pagar a los inversionistas, a los prestadores internacionales privados. Entonces, cada vez más hay que pagar los bonos en monedas extranjeras. Por ejemplo, BlackRock es una empresa de gestión de dinero y tiene mucho poder mundial. Una empresa como BlackRock mantiene básicamente el patrimonio, son básicamente creditores para países como Zambia. Los países no tienen la capacidad de pagar su préstamo. Podrían presionar a los países en el norte global. La base podría hacerlo. Pero, como Fadel dijo, los gobiernos en el norte global sucumben a la presión de estas empresas como BlackRock. Es accesible para los países del norte global. La gran pregunta es, ¿lo van a hacer? Y por eso necesitamos la presión de la base para que suceda. Y las tasas de interés de estas deudas son exorbitantes. Eso también muestra que no es una deuda legítima, es predatoria. Muchas gracias por esclarecer, y también el pagar los tributos, las tasas de interés también es importante. Es una forma que por el cual el norte global utiliza la deuda para generar intereses. Y es fácil mostrar que las deudas originales, capital original, ya fue pago hace años y varias veces. Muchas gracias a los intérpretes y a ustedes para sus ideas. Muchas gracias también a los intérpretes porque son ideas económicas un poco complicadas, pero vamos a abrir ahora para el público. Podemos abrir para preguntas y respuestas. Sea lo que sea, preguntas fáciles, preguntas sencillas, preguntas difíciles, para participar en el movimiento para cancelar la deuda global, la deuda de los países del sur global. Lubom, levantaste la mano. Si quieres hacer su pregunta al vivo, por favor, adelante. Muchas gracias a todos. Soy Lubem Gena de Abuja, capital de Nigeria. Es un poco difícil entender. ¿Puedes acercar, por favor, el micrófono? Okay, that's fine. Can you hear me better now? Yes. ¿Me escuchan un poco mejor? Muy bien. Muchas gracias por un webinario tan importante. Un comentario. Quería hacer un comentario. Quería hablar un poco sobre mí mismo. Soy científico. Yo trabajo en Abuja, Nigeria. Trabajo en el área de comercio. Y también trabajé en el gobierno local. La deuda es una preocupación para todos aquí en este país. Es un gran problema. El Banco Mundial en un determinado momento logró cancelar una parte de nuestra deuda. Pero 12 años después enfrentamos otra crisis de deuda y financiera.
Acabamos de ver el presupuesto anual del gobierno. 40% del presupuesto del gobierno se destina a pagar la deuda. Y quería hablar un poco sobre la corrupción. Los países como Nigeria van a enfrentar la deuda vez tras vez si seguimos. Dos, tenemos muchos recursos en Nigeria, pero no tenemos la disciplina para gestionarlos. Tres, a mí me encantó las presentaciones. El problema con el liderazgo es que enfrentamos corrupción en todos los niveles de la contratación de personas. Si no enfrentamos la corrupción de la base, no vamos a poder enfrentar los problemas. Ahora, Kenia tiene que pagar millones y millones en multas a China por los problemas que enfrenta, por los problemas y las deudas que no han pago. Y vamos a enfrentar lo mismo en mi país. Entonces, yo creo que los líderes, hay que hablar sobre los líderes en primer lugar. Eso es la primera cosa que tenemos que hacer. Tenemos que responsabilizar no tan solo el FBI y el Banco Mundial, sino también nuestros líderes. Y hay que amplificar nuestras voces y hay que usar una plataforma como esta plataforma para alzar las voces y hablar de lo que está pasando. Entonces, ruego a los participantes aquí y a los otros activistas para que hagan esfuerzos y se junten. Unos buenos puntos hablando sobre los 3 tipos de endeudamiento. 1, instituciones multinacionales, el sector privado y también los propios países que también son prestan dinero, China, India, por ejemplo. Es importante destacar la importancia de todos esos elementos y es por eso que trabajamos con deuda por clima. Y también es importante construir la base para que haya una forma de responsabilizar a las personas, a los gobiernos y a los políticos en el gobierno. ¿Alguien aquí que tiene ha levantado la mano? Elsa. No te escuchamos. Elsa, perdón. No te oímos. Ahora sí. Y ahora yo no me escuchan. Bueno, sí, yo creo que fue un problema con mis audífonos. Yo trabajo con deuda por clima en Finlandia. Estos principios son nuevos en muchos espacios climáticos en el norte global, en muchos grupos que trabajan en el campo del clima. Muchos políticos tal vez se preocupan por sus economías. Pero ¿cuál es mi pregunta? Me gustó mucho la explicación sobre el déficit comercial. Hay una falta de soberanía alimentaria y eso se tiene que resolver y hay un déficit en cuanto a la energía y la industria depende del extractivismo. Todos esos principios. Quiero escuchar unas sugerencias sobre cómo hacer que este movimiento sea menos sobre la economía, porque es muy difícil para mucha gente vincularse
con la economía, es muy teórica, pero sí la soberanía alimentaria sería un tema que nos podría unir. Sería un denominador común en el norte global, porque tal vez sí la deuda y la economía es una forma de unirse en el sur, pero aquí en el norte global, tal vez hablar con la gente sobre el déficit, no sé si el déficit y otros temas afines. Están planificando un webinario con ese abordaje para atraer a más gente a participar en el movimiento. Gracias. Muchas gracias por ese comentario. Voy a compartir la perspectiva de deuda por clima y ceder la palabra a mis colegas. De hecho, esto es exactamente lo que pretendemos hacer en nuestro movimiento. ¿Cuál es el vínculo entre la economía y la soberanía alimentaria? La conexión entre, por ejemplo, la deuda y la deforestación. Y cómo es que la deuda es el motor de la destrucción climática. Muchas veces el movimiento climático hace caso omiso al lado económico. Entonces estamos buscando unir esas dos facetas del movimiento. Este es el primer webinario en una serie. Entonces vamos a tratar de incluir lo que ha sugerido en futuros webinarios. Y creo que Esteban quiere agregar algo. Quería responder a lo que dijo Luben. Luben mencionó la China. Quiero también dar la perspectiva de por qué hemos implementado la estrategia y la agenda que hemos adoptado. Eso de dirigirnos al FMI y Banco Mundial. No son las únicas fuentes del colonialismo financiero. Hay BlackRock y otros, pero hemos encontrado que estos primeros son los eslabones más débiles en la cadena. Ahí podemos poner presión en las instituciones más odiadas ampliamente. Si vamos a Bruselas, otros países en Europa, ni están rotulados. No hay, no podemos encontrarlos. O sea, no ponen sus nombres en sus edificios. Están escondidos, pues. Luego, el G7 dirige también la narrativa climática. Entonces, queríamos poner presión ahí para construir un movimiento que pueda afrontar la China BlackRock, que no responde a la presión democrática como haría Alemania y otros países del norte global, o sea, los países que quieren vender la imagen que son defensores del clima, etcétera. Muchas gracias por esa explicación. Ahora le cedo la palabra a Fadel. Sabemos que los equipos de intérpretes se tienen que desconectar a la hora en punto. Entonces, Fadel, y después tal vez una pregunta más. Solo para hablar sobre las trampas de deuda, en Túnez, un ejemplo recién, un préstamo diseñado específicamente para, bueno, entre comillas, ayudarles a seguir importando de la Unión Europea.
la idea, o según lo que dicen, es un préstamo para mejorar la resiliencia alimentaria, pero es un préstamo del occidente que no va a ayudarles con la soberanía alimentaria. Ese es un ejemplo de cómo el norte global pretende o dice que están ayudando en crisis, pero es solo ponerle una curita y seguir con el mismo sistema extractivista. Muchas gracias. Vamos a ver si hay tiempo para una pregunta más. Renata de Panamá, si alguien puede hablar de la situación de deuda en los países del sur global, donde utilizan la moneda del dólar. Panamá enfrenta muchos impactos climáticos. Quiero entender cómo nos impacta aquí en Panamá el hecho de que utilizamos dólares y no nuestra propia moneda. Tal vez Fadel o Nedongo. No conozco bien la situación panameña, pero hay otros países que utilizan monedas de países extranjeros. Hablé con un economista de Latinoamérica y dijo que, bueno, tenemos Argentina, Ecuador y El Salvador que enfrentan situaciones muy parecidas. Cuando uno no tiene una moneda soberana, eso complica la estrategia monetaria. Hay menos margen para establecer una política para hacer prosperar su país. Esos países entonces no tienen soberanía monetaria y siempre va a ser difícil para esos países. Los países del sur global necesitan entender cómo es que funcionan sus sistemas monetarios. Mientras los países del sur global cuenten con sus propios recursos, no van a necesitar inversiones extranjeras. Lo otro que quería señalar es sobre la cancelación de la deuda. Hay recursos legales que los países del sur global podrían aprovechar para reducir la deuda. Muchas gracias. Esto también nos enseña la importancia de unir los movimientos globales en el norte y el sur, porque son dos papeles muy distintos y dos influencias, o sea, dos perspectivas muy distintas. Y tenemos una mano más levantada. Adelante. Si alguien está hablando, está con el micrófono Hola. silenciado. César. ¿Puedo hablar en español? ¿Sí? ¿Me dicen? So if 1 second, if Fadel and Dongo, if you don't speak Spanish, you can change now into the English channel to understand the question. Go ahead, César. Sí. Adelante, César. Ok. Sí, era lo siguiente, acabaron de mencionarlo, esto de la economía mundial. Yo estoy ubicado aquí en Colombia y nosotros entendemos aquí la deuda de cierta forma. Para nosotros no es lógico que el norte global simplemente diga, ya le cancelamos la deuda al sur global, no nos deben nada. No. Económicamente no es posible porque al ellos aceptar eso van a entrar en un problema interno porque no van a poder garantizar la comida ni los recursos que actualmente le enviamos del sur global. Y los mismos habitantes de ese norte global que están acostumbrados a vernos como esclavos a nosotros, a que nosotros les enviamos todo, ¿sí? Ellos mismos también se van a dar cuenta que si eso pasa, se van a quedar sin comida.
Entonces no lo van a aceptar, ¿sí? Eso no va a ser así tan sencillo, porque esa es la realidad. Ellos se sostienen por el alimento que nosotros les enviamos. Y si eso pasa, si se cancela eso, pues ellos no van a recibir. Y nosotros necesariamente no tenemos por qué esperar pagar esa deuda porque somos autosostenibles. Nosotros Cesar, no I just have to necesitamos. interrupt you. If you still want an answer to your question, you just have to keep it short because we have like 3 minutes Solo, left. perdón, solo nos termino. quedan 3 minutos y así si nos puede plantear la Sorry. pregunta. No worries, it's an important question. Entonces quiero preguntarles a los economistas si en realidad son conscientes de eso, que no vamos a esperar que económicamente ni los políticos ni nadie vayan a decir de un momento para otro que van a cancelar esto. Eso no va a ser posible. ¿Qué se espera entonces hacer tras el escenario? ¿Qué es lo que es lo real, lo que viene? Gracias. So who would like to give a brief answer to that? ¿Quién quiere responder a esa pregunta? I can give a brief comment on this. Puedo comentar, sí. Tiene razón, sí. Por eso hablamos de invertir en la soberanía alimentaria, energética, renovable, como los cimientos de cualquier economía, porque la economía no puede funcionar sin esto. Y eso es cierto para el sur global y norte. Es cierto, algunos países en el sur global exportan mucho, como por ejemplo Argentina, Brasil, que exportan muchos alimentos, pero la mayoría de los países del sur importan la comida y energía porque hemos perdido nuestra soberanía. México, un país del OPEC, importa el 50% de su gasolina de los Estados Unidos. La transición que pretendemos requiere una reestructuración de las economías, tanto en el norte como el sur, para volver a equilibrar la producción de alimentos, de energía en todos los países del planeta. Y esa es la responsabilidad del norte global, que sean los líderes en reparar, en arreglar los daños que han hecho. Para ser claro, si vamos a enfrentar el desafío climático para 2030, 40 y mantenernos dentro del límite de centígrados, tenemos que deshacernos de los combustibles fósiles ya. Pero las empresas más grandes ya piensan agregar $1,000 millones para ampliar su infraestructura, lo cual significa que nos están llevando a la extinción climática. Los ejecutivos petroleros y los ministros, los jefes de Estado que otorguen las licencias, tengo que interrumpir. Sí, solo una frase más, perdón. O firman nuestro suicidio porque sabemos a qué lleva esto, o están engañando los inversores y ese es también una crimen, pues. Y tenemos que organizarnos en el sur y en el norte para lidiar con estas actividades delictivas actuales. Esteban, ahora para cerrar. Sí, solo un minuto para responder a César. Quería decir, yo no soy economista, la pregunta la hiciste para los economistas, pero desde Deuda por Clima, que la visión no es mendigarles a los políticos del norte que nos anulen las deudas, sino construir poder nosotros mismos desde abajo y desde el sur, porque la deuda está en el balance de los países del sur, y si se genera, como pedía Sankara, un frente global contra la deuda, si podemos presionar desde adentro a Colombia, Argentina y a muchos países del sur global a que se haga un default masivo, una desobediencia de pago de deuda de 20, 30, 40 países del sur global, con el apoyo de los movimientos en los centros de poder, forzar al Fondo Monetario y al Banco Mundial a la mesa de negociaciones que tienen que anular las deudas ilegítimas, pero no lo vamos a hacer mendigándoles a ellos, sino construyendo poder nosotros. Well, thank you. I think that's a beautiful end note. This was a very Excelente lugar para
punto para cerrar, una conversación multifacética, muy interesante. Podemos cancelar la deuda. Es asequible, es un paso necesario para cambiar el sistema y revertir el flujo de recursos, pero para hacer eso tenemos que construir unas alianzas con grupos en la calle y esperamos que este webinario fuera un paso en la dirección correcta. Gracias, Fadel, Ndongo, Luis, también Esteban, y muchas gracias a los y las intérpretes. And thank you very much to Lilu and Y Melissa. muchas gracias, Lilu, Melissa y Laura, quienes tradujeron o interpretaron entre francés, inglés y español. Y eso sería todo. Vamos a publicar la grabación de este webinario en línea. Alguien, Emanuel, creo que preguntó sobre dónde se puede encontrar la grabación en Twitter. Sí, o también puede ir a nuestra página de YouTube. Vamos a subir la grabación allí. Va a tardar tal vez un poco para subirla, pero si nos puede seguir en YouTube, va a encontrarla allí. Gracias a los panelistas por limitarse al tiempo definido, establecido. Y para los que están haciendo la grabación, por favor, que no se olviden de bajar la grabación y mandármela. Gracias a todos por su participación.